¿Todo bien? Aquí en Majonora vamos a estudiar, vamos a profundizar algo lindo. Espero que les guste. Vamos a hacer así. Tiene que ver con los 13 principios de fe. Vamos a empezar un principio nuevo y vamos a ver cómo entramos en este principio, que es el quinto. ¿Está bien? Primera clase va a estar basada en un texto que les acabo de dar, que es el Yesodei Torah. Es el primer libro de Rambam, donde trae las 10 primeras mitzvot. ¿Están conmigo? Sí. ¿Sí? No sé qué están pensando. Yo te miro. ¿Está bien? Concéntrense que van a sacar todo el fruto. ¿Van a estudiar algo? Vamos a profundizar. Chiste no dije. ¿Quieren algún chiste? ¿Ningún chiste? Un chiste para reírnos, chistes malos y para reírnos un poquito. Miyenis Nazadar Marvin Mesimha. Jaimito, ¿qué haces pintándote la cara de azul? Jaimito, ¿qué haces pintándote la cara de azul? Es que mi novia se ha ido a otro colegio y quiero estar a su lado. ¿Se rieron? A veces no se ríen. ¿Cuál es el país que nunca saben si lo van a ir a visitar? El país que no se sabe si lo van a ir a visitar. Irán. ¿Irán o no Irán? No. ¿Y cuál es el país que nunca tiene nada que hacer? No tienen nada que hacer. Pakistán. Pakistán. ¿Está bien? No tan cómicos, son chiquitos cómicos. ¿Está bien? ¿Está bien? Este es muy malo. El país que primero ríe y después explota. Primero ríe y después explota. Japón. Japón. No. Ese malo. Bueno, vamos a estudiar ahora en serio. Ilhot Yesodei Torah. Ilhot Yesodei Torah. Me ubico. Miren los que le quiero plantear. Tienen que pensar conmigo, ¿están? Pensamos. Mira. Los primeros 4 principios de fe dicen: Dios existe, ya lo estudiamos. Dios es único, ya lo estudiamos. Dios no tiene cuerpo ni forma, ya lo estudiamos. Y Dios es el creador de todo, el único eterno. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿Cuál es el denominador común de los 4 principios? Dios, Hashem. ¿Está bien? O sea, hablamos de Hashem, de su unicidad, su incorporeidad y que Él es el creador de todo. Perfecto. ¿Está bien hasta acá? Entonces mi pregunta es esta. Este es el planteo, a ver qué piensan. Si después que uno tiene un conocimiento tal, si tuviésemos el conocimiento tal, de verdad, ya tengo claro estos 4 puntos. Esa verdad, ¿me comprometería a algo más, sí o no? ¿Me siguen? La pregunta es esta: si la verdad me llevaría a algo más. Yo ya sé que Dios existe, dije, eso es todo saber, ¿no? Sé que Dios es único, que Dios existe, que Dios no tiene cuerpo, ya lo sé. Bueno, ¿está bien a mí? ¿Y qué tiene que ver con mi vida? ¿O no? Esa es mi pregunta. El saber, la verdad, ¿me debe llevar a algo más, sí o no? ¿Entendieron la pregunta? Sí. O sea, ¿cómo funciona el ser humano? ¿Cómo funcionamos? Uno puede decir, no, una cosa es lo que sabes, eso es lo que haces con tu vida, vos haces lo que querés. Y otro te va a decir, no, si la sabes de verdad, eso se te mete en tu Neyamay y te hace buscar. ¿Ustedes están de acuerdo que la verdad me compromete a algo más? Sí. Bueno, ¿cómo voy a apostar para explicar esto? Voy a traer las 10 primeras mitzvot. Ilhot Yesodei Torah, es que el texto que le di es el primer libro de Rambam, donde trae la mitzvot que va a tratar. Él va a tratar de 10 mitzvot en este libro. 10 mitzvot. Vamos a ver el orden y vamos a ver si ustedes ven alguna conclusión. ¿Está bien? Bueno. Leo. En estos capítulos están compilados 10 preceptos. 6 activos y 4 pasivos. ¿Qué son activos? Obligaciones. ¿Y pasivos? Prohibiciones. Mitzvah ta'ase y lo ta'ase. ¿Lo tenés en Ibrit? ¿Lo viste en Ibrit? Ta'ase y lo ta'ase. Y este es su desglose. A ver las mitzvot. Primera, saber que Dios existe. Es como el primer principio de fe, ¿no? Segunda, no suponer que existe otro fuera de Él. Es parecido a... No tengo otro Dios. O sea, ¿a qué principio de fe? El segundo. ¿Qué es el principio del segundo? No hay otros. Dios es
Único, uno, muy bien, parecido. Tercera, unicidad de Dios. Acá lo dice más literalmente, o sea que hay que ver cuál es la diferencia. Una es no creer en otros dioses y otra es saber que Dios es único, que no tiene nada parecido. ¿Ven que no es lo mismo exacto? Es parecido, pero no es lo mismo. Uno es saber que no hay otro y otro es saber que Dios es único, o sea que no tiene nada parecido. ¿Entiendes la diferencia? Uno como sería, como que saber que no hay otro es como que es uno, y otra es único. ¿Ves la diferencia entre uno y único? ¿La ves la diferencia? Es como nombrar un presidente y decir, bueno, mira, salió Sí. Netanyahu, pero la verdad es que hay dos personas que tienen las mismas cualidades de Netanyahu, son iguales, el mismo potencial, Claro. pero no son el presidente simplemente. En cambio aquí está diciendo, no, hay un presidente y él solamente tiene esas cualidades. Perfecto, bien, ¿entendieron? Si había otro igual a Netanyahu, pero no sería el presidente Netanyahu, diría, mira, el único presidente es Netanyahu. ¿Está bien? No hay otro presidente de Netanyahu. Está bien. Pero hay personas parecidas a Netanyahu, pero no son presidentes. Pero yo digo, no. El único que tiene esas características y es presidente es Netanyahu. Entonces, esas características no las vas a encontrar en otra persona tampoco. Eso sería único. Está bueno. ¿Entendieron? Único es que no hay nada parecido a Dios. Bueno. Dios existe. No hay otros dioses. Dios es único. Amarlo. Amar a Dios. Temerlo. Cada una es una misma, ¿eh? Temer a Dios. Santificar su nombre. Santificar el nombre de Dios. No profanar su nombre. No hacer Hilul Hashem. No destruir objetos en los cuales está escrito el nombre de Dios. ¿Qué pasa si hay una hoja de Torah? ¿La puedo tirar a la basura? No. ¿Qué se hace? Se entierra. Se entierra. Está bien. No se puede quemar. No se quema. Prohibido quemar. Quemar es si es algo de idolatría. No. Quemar una Torah. No. Toda palabra de Dios no se puede faltar al respeto y no se puede tirar. Por lo tanto, se la entierra. Obedecer al profeta que habla en nombre de Dios. Obedecer al profeta que habla en nombre de Dios. Y no someterlo a prueba. O sea, si hay un profeta que me trae la palabra de Dios, lo escucho y no lo apruebo. Entonces, hay 10 mitzvot que vamos a analizarlas. Sí. Okay. Pero yo para saber que es un profeta tengo que hacer una prueba, ¿o no? Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que no someter la prueba? Quiere decir que después que se demostró que él es profeta, no tengo que estar probándolo todos los días. Como cuando ya sabían que Moshe era profeta y de repente lo empezaron a probar. A ver si me puedes hacer esto. No, esto está prohibido. La prohibición es después que se demostró que es profeta. Siguieron el orden, lo digo de nuevo. Dios existe, no hay otros dioses, Dios es único. Amarlo y temerle. Santificar su nombre y no profanarlo. Si hay alguna hoja que está escrito de Torah, no la puedo tirar y eso sale de no destruir el nombre de Dios. Después, obedecer al profeta y después, si ya sé que es profeta, nunca lo puedo estar probando todos los días porque ya sé que es profeta. ¿Está bien hasta acá? Ahora vamos a ver. Miren. Sí. Estas de las 613, estas son las únicas 10 que hablan como de Hashem. Estas son las 10 que habla Rambam en el primer libro. Mi pregunta va a ser, ¿por qué Rambam empezó por estas 10 y si hay un orden? Esa va a ser mi pregunta. ¿Entendieron? Y quiero sacar una conclusión a la pregunta nuestra. ¿Cuál era nuestra pregunta? Si la verdad me debe llevar a algo más. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes ven algo? A ver, ¿cómo dividirían, cómo desglosarían las 10 mitzvot? Divídalas en grupos. Las 3 primeras. ¿Están de acuerdo? ¿Las 3 primeras? A ver, vamos a ver qué quiso decir. ¿Por qué dice las 3 primeras? ¿Las 3 primeras de qué hablan? De los mandamientos. Son todos mandamientos. Está bien. Son todas preceptos. Las 3 primeras Las 3 primeras tienen un tema. Las 3 primeras, ¿cuál es el tema? Dios, de nuevo, saber que Dios existe, saber que no hay otro y saber que Dios es único. ¿Cuál es el tema? O sea, el tema más fácil, el tema es Hashem. ¿No? La primera habla de Hashem, la segunda que no hay otro y la tercera dice que Él es el único. ¿Cuál es el tema? Hashem. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo siguen? 4, 5, 6 y 7. 4, amarlo. 5, temerle. 6, santificar su nombre. 7, no profanarlo. No sé si dividen en 2 grupos o un grupo solo le ponen. ¿Qué le ponen? ¿Qué tema es? Son acciones para amarlo. Amarlo, temerlo, santificar su nombre y no profanar su nombre. ¿Son acciones? No. ¿Amarlo son acciones? Amar es acción. ¿Amar es acción? Sí. ¿Amar es sinónimo de acción? Yo digo que amar es un sentimiento. Pero es un verbo, era una acción. Sí, ya sé que es un verbo.
Es en común. Hacer y sentir tienen en común que son un verbo. Pero hay. Me pongo tefilín. ¿Es hacer? Sí. ¿Como cayer o no como cayer? ¿Es hacer? Amar. ¿Es un verbo? Sí, es un verbo, seguro que es un verbo. Bien. Amar es acción, es una acción, es un sentimiento. A mí me parece que es un sentir, ¿no? El sentimiento que tiene el esposo por la esposa que la ama. Obvio que se debe Con las acciones. Está perfecto, yo voy a ir a las acciones, no me voy a quedar acá, obvio. Eso, yo quiero, lo que vos te estás diciendo va a ser perfecto con las que vienen después. Esa es la construcción que veo. Pero vos no ves que, saber que Dios existe y que Dios es único, ¿qué es? Sentimiento. También me puede decir que es un verbo, es creer, claro, ya sé, ¿qué es? Creer, ¿no? Pensar. Pilares, sí. ¿Qué acciones? Pensamiento, ¿no? Amar y temer. Amar y temer. ¿Es una acción? No, el amor, el temer a alguien es un sentimiento que tengo. Yo tengo el temor a Dios. No hice nada todavía, pero le temo. A pesar que no hice nada, ¿cumplí la misma de temer? Sí, la misma de temer es una misma que se cumple inclusive sin acciones. Es una misma de sentimiento. Es una orden de sentir. Tengo la orden, tengo la obligación de llegar al nivel de temer a Dios. Hay que explicar qué significa temer a Dios. Digamos que sé que Dios es lo más grande y yo lo más chico, por ejemplo. Es un sentimiento. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que amor y temer son sentimientos? ¿Y santificar el nombre? Ahí sí, por eso las pusiste juntas, ¿no? Vos dijiste, son acciones con respecto a Dios. Pero podés dividirlas en acciones de sentimiento, ¿no? Sentimiento, y después más, igual, hay que santificar en su nombre y no profanarlo. Son cosas que yo hago respecto a Shem, todas. Claro, pero es una, no sé, en hibrid, ¿saben qué palabra sería? Misbot es una misbah de yajas. ¿Entienden? Yajas. Yajas clapea Shem. Kiddush Hashem es que lo que hago, en todo trato de demostrar trato de santificar su nombre. O sea, trato de demostrar que Dios es lo más importante para mí. Y trato de cuidarme de no profanar su nombre. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? A mí me parece que la construcción es así. Pensamiento, sentimiento, acción. ¿Qué les parece? ¿Les parece o no? ¿Está bien la construcción? Y cuando dice no destruir objetos que están en el nombre de Dios, eso ya es una acción específica, ¿no? O sea, si entendí la importancia de Dios, obvio que si en una hoja está el nombre de Dios, no la voy a tirar. ¿Se deduce de santificar el nombre y no profanarlo? ¿Se deduce de no profanar el nombre que no voy a tirar la hoja donde está escrito el nombre de Dios? Claro. ¿Está bien hasta acá? Entonces, ahora viene, ¿y cuál es la 9? ¿Cuál es la misma número 9? Obedecer al profeta. ¿El profeta qué te dice? ¿Qué te dice el profeta? Esto es bien profundo. El profeta te dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces no podía haber traído la 9 como la misma 2. O sea, no podía haber dicho así. O no podía traer la 9 como la 1. Obedecer al profeta. Y después todo lo que el profeta me diga lo hago y listo. Amarlo, amar a Dios, temer a Dios, creer en Dios. ¿Por qué no trajo así la orden? ¿Por qué Ramán primero trajo? Esta es mi pregunta, ¿eh? ¿Por qué trajo 8 mitzvot antes de traer obedecer al profeta? ¿Por qué las anteceden? Es más importante saber que Dios existe. Obvio. Dios es uno a que yo escuche al profeta. Sí, Es verdad. Ahora, si no escuchás al profeta, digamos que no lo escuché al profeta, ¿también tengo que saber que Dios es uno? ¿O solamente lo voy a saber si el profeta me lo dice? Tengo que saber. Lo voy a saber igual, ¿no? Y si el profeta no me lo dice, ¿también lo debo saber? O sea que estos 8 principios vienen inclusive sin profeta. ¿Me siguen? Digamos que yo no tengo ningún profeta, pero tengo el deber de saber que Dios existe. Claro. ¿Cómo? Pensando, ¿eh? Como Abraham vino, bien, genial. Vamos a Abraham vino. A ver, ¿no les parece que estas 8 misbot están definiendo la vida de Abraham? A ver, mostrámelo a Abraham. Primero, ¿qué hace Abraham? Bueno, ahí Dios ya se le revela. Hasta a los 40 años Abraham descubrió a Dios. Primero Abraham vino, descubre a Dios. Sabe que Dios existe, que no hay otro, que es único. Yo le digo, Abraham vino cuando lo conoce a Dios. ¿Lo ama? Abraham siente ese amor a Dios. No porque Dios le ordena que lo tiene que amar. Aunque Dios no se lo ordene, él lo ama igual, ¿no?
O sea, ¿de dónde vino ese amor y ese temor? ¿De dónde vinieron? De su ser interior. De su ser, de su Conocimiento, el conocimiento maneja todos. o sea, de su conocimiento. O sea que el conocimiento me lleva Al amor. al sentimiento máximo, que son dos, amor y temor. ¿Está bien? Del conocimiento que viene el sentimiento. ¿El sentimiento a qué me debe llevar? A las acciones. O me queda en el sentimiento y nada más. No, hacer acciones. A una acción. Por ejemplo, traigan a Abraham Avinu. Viene y le dice... ¿Quién era el que decían que era el rey malvado? ¿Quién estaba ahí? En la época de Abraham. Se me fue el nombre. El que tomó a Sara. Sí. No. La mujer neta. No, ¿cómo? ¿A quién? Se me fue el nombre. En Ur-Kasdim. ¿Quién era? Rey de Ur-Kasdim. Bueno, no importa. Él dice que él estaba gobernando ahí. ¿Está bien? Y le dice a Abraham Avinu, o haces idolatría o te mato. O haces idolatría o te mato. ¿Qué hace Abraham? Si no te tiro en el horno del fuego. Se deja Meteme matar. el horno de fuego. Abraham le dice que lo tira al horno de fuego. Yo digo, ¿cómo sabía? Abraham estudió la Salahot de Kiddush Hashem, que está prohibido, que antes de hacer idolatría hay que dejarse matar. Él estudió la Salahot, no tiene alajot. ¿De dónde lo dedujo? Que él no podía hacer idolatría y prefiero que me mates. Por el amor. Por el amor que tenía a Dios. O sea que ¿de dónde vino santificar el nombre de Dios y no profanarlo? ¿De dónde vino? Del amor y del temor. ¿Y de dónde vinieron el amor y el temor? Del conocimiento de Dios. ¿Me sigue la construcción? Entonces quiero dar una... Me parece que hay... Y recién en la misma número 9, la 9 es escuchar al profeta. ¿Qué es escuchar al profeta? Lo que Dios quiere de ti, ¿no? Que podría haber puesto Rambam la misma escuchar al profeta al principio, porque al fin y al cabo, ¿qué es escuchar al profeta? Lo que Dios quiere de ti. Entonces mi pregunta es, ¿por qué puso 8 mitzvot antes de escuchar al profeta? ¿Por qué vamos a escuchar al profeta si no sabemos que Dios existe? No, digamos, está bien, digamos que viene la primera. Primero Dios existe y después viene una persona que dice, te demuestra que es profeta y ahora lo que él me diga tengo que escucharlo, ¿no? ¿Está de acuerdo o no? Pero, o sea, tener razón, podía haberla puesto en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto, ¿no? Pero ¿por qué la puso en el octavo? ¿Por qué la puso después de amar y temer? ¿Y por qué la puso después de santificar el nombre y no profanar su nombre? ¿Se entendió? Sí. La respuesta me parece que es esta. Porque Rambam entiende que un punto te lleva al otro. Uno te lleva al otro. Inclusive, acaba el Kiddush, inclusive sin profeta. Digamos que no tengo ningún profeta. No hay un profeta. La pregunta es si un ser humano debería llegar al nivel de amar a Dios. Sin profeta. ¿Sí? Ah, no, pero no porque el profeta me lo dice, porque entiendo que Dios es lo máximo. Y cuando entendés que Dios es lo máximo, lo amás. Y cuando lo amás, querés santificar su nombre y no profanarlo. O sea que es un orden natural de cómo funciona el ser humano. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, estoy apostando a esto. El conocimiento me lleva al sentimiento. Y el sentimiento me lleva a la acción. Es verdad que no me... ¿Por qué puso la misma? ¿Por qué puso y obedecerás al profeta? Que ponga y te pondrás tefilín acá. O pondrás mesuzá. ¿Por qué no puso poner tefilín y mesuzá antes del profeta? A ver, si entendieron mi lógica, tienen que entender. ¿Por qué no puso Rambam, por ejemplo, la misma de poner mesuzá en la casa antes de la misma escuchar al profeta? Porque si ¿Por qué? ¿Entendieron la pregunta? De nuevo. Si el profeta no estaría, ¿yo debería entender que tengo que amarlo? ¿Debería entender que tengo que santificar su nombre? ¿Debería entender que tengo que poner mesuzá en mi casa? Sí. Si no tengo un profeta, ¿de dónde saco que tengo que poner una mesuzá? Si no tengo el profeta, que es Moshe Rabenu, que me dice en toda casa hay que poner un profeta, yo no hubiese sabido nunca. Yo hubiese sabido que me tengo que poner el tefilín. Yo hubiese sabido que tengo que cuidar el Shabbat y hay 39 trabajos prohibidos. O sea, que existe Dios y crees en Dios, pero no más que... Exactamente, pero hay algo que sí. Y amarlo y temerle, y santificar y no profanar su nombre. Pero no el resto de las misbot, porque el resto de las misbot necesitaría que venga el profeta y que me las comunique. A eso yo no llegaría con la lógica. ¿Entendieron? Con la lógica sí llegaría a amarlo, temerlo, santificar. Eso sí, eso es algo lógico. Lo que quiero decir entonces es que es algo lógico.
Por eso no necesita el profeta para que me lo diga. Ah, entonces estoy apostando que la lógica me lleva a eso. Claro, eso es lo que quiero decir. ¿Entendieron? Sí. La construcción me parece fantástica. O sea, la pregunta nuestra, ¿cuál fue? Si el conocimiento que tenemos de Dios me debería llevar a algo más. O no necesariamente. O sea, otra pregunta, si la verdad compromete o no. Porque, ¿qué es la verdad compromete? El conocer que Dios existe. Eso me debe comprometer en mi vida a buscar más y no solamente conformarme con que creo que existe. Si de verdad crees en Él, primero, ¿a qué me debe llevar? Primero, el conocimiento de Dios, ¿a qué me debe llevar directamente, me parece? A dos sentimientos. A amarlo y temerlo. ¿Entendieron? ¿Cuál sería la diferencia entre amor y temor? ¿Qué diferencia hay entre amor y temor? ¿Cuándo amás algo? Cuando lo conoces y ves que es perfecto, ¿lo amás? ¿Dios es perfecto? Entonces conocer a Dios, que es la perfección, me llevaría al amor, ¿no? Me llevaría a admirarlo, me llevaría a querer conocerlo. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué me llevaría al temor? A no hacer cosas que no. O sea, el temor a nivel miedo, ¿ustedes lo ven? ¿O temor reverencial? ¿Temor de respeto o temor de miedo? Temor de respeto. ¿Cómo me llevaría el temor de respeto? Yo vi que Dios es lo máximo. Ya entendí que lo demás. Y ahora me veo a mí. ¿Y qué veo? Qué diminuto que soy. Y qué grande que es Dios. Y qué diminuto que soy. ¿A qué me lleva eso? Al respeto, que lo llamo temor. Temor reverencial. También podría llevarte al miedo, porque Dios es el rey del mundo y vos quién sos, ¿no? Dios es el que lleva todo. Y si entendí eso, bueno, ya lo conozco y ya lo amo, ¿también me debe llevar a la acción? Sí. No te digo que te lleve a ponerte el tefilín, porque si vos no conoces la misma del tefilín, no tenés cómo darte cuenta. Pero sí te debe decir que si te dicen, hacé idolatría o te mato. No, eso no se hace. ¿Cómo le vas a hacer eso a Hashem, que eso es el ser máximo? O sea que es algo que sale de el conocimiento. ¿Se entendió? ¿Está bien? Conclusión. Eso es lo que quiero concluir hasta ahora, en la primera parte. Ahora voy a hacer que la construcción de las 10 misbot que trajo Rambam al principio en su libro tenían un orden. Y no por nada trajo escuchar al profeta abajo, ¿entendieron? O sea, cuando trae escuchar al profeta es porque las anteriores las podría deducir inclusive sin un profeta que me trae la palabra de Dios. Si no hay un profeta que me trae la palabra de Dios, entonces ¿cómo las deduzco? Con la cabeza. ¿Pero cómo? Si no hay profeta. Con el pensamiento. El pensamiento, sí, eso es lo que estoy diciendo, sí, que es lo que demostré, ¿no? ¿Entendieron la construcción? Pensamiento me lleva al sentimiento. Sentimiento me lleva a una relación más profunda hacia Él, hacia Dios, ¿no? Que esa relación más profunda se refleja en las acciones. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Entonces, ahora les voy a dar entonces la segunda hojita. Segunda hojita. Segunda hojita. ¿Cuál es la segunda hojita? Ahí va. Y acá viene exacto el quinto principio. Entonces van a ver la construcción. Una para mí, para ustedes. Perdón. Muy bien. Y ahora vamos a ver entonces. La verdad compromete. La verdad compromete, dijimos, ¿no? ¿Tiene la segunda hoja? La segunda hoja es la definición, perdona que no te lo traje en ibrito, esto es el Ikar. ¿Está bien? Es el Ikar HaMishi. Bueno, ahora yo les pregunto esto. Si los primeros 5 principios, los primeros principios de fe, ¿cuáles eran? Dios existe, Dios es único, Dios no tiene ni cuerpo ni forma y... Dios existe, Dios es único, Dios no tiene ni cuerpo ni forma y Dios es el creador de todo. ¿Está bien? Muy bien. Eso es a nivel conocer a Dios, ¿no? Bueno, ahora, ¿este conocimiento me debería llevar a algo más? Sí. ¿A qué? A las acciones. Amarlo. A las acciones. Muy bien. Me lleva al sentimiento y a la acción. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Saben cuál es el quinto principio de fe? Tendría que venir con esta construcción, ¿no?
El quinto principio de fe dice: solamente a Dios se lo debe servir. ¿Cómo deduzco que solamente a Dios se lo debe servir y a nadie más? Después que aprendiste que Dios existe, claro, cuando yo conozco que Dios es el máximo, entonces ahora viene, bueno, ¿a qué tiene sentido en la vida? Servirle. A lo máximo. ¿Tiene sentido servir a algo que no es máximo? ¿Me siguieron la construcción? Entonces la construcción de los 13 principios de fe, ¿es clara? ¿Es clara porque este es el quinto? Vamos a leer el quinto principio de fe. Porque después de las cuatro ideas fundamentales de la vida, que son quién es Dios, que las entendí, eso me lleva a entender que si hay algo que tenga sentido servir, es a Él. Pero el quinto, miren lo que dice el quinto principio. El quinto principio dice: solamente a Hashem se lo debe servir. ¿De qué habla el principio de fe? Que si ya supiste todo, ahora estás en la obligación de servirlo. Pero el principio de fe es el servicio, o el principio de fe es la idea de que eso debe ser así. ¿Entienden? Los 13 principios de fe, ¿qué son? 13 principios de fe. ¿Son acciones? No. Saber que va a venir el Mashiach es una acción. Son ideas. Los 13 principios de fe son 13 ideas fundamentales del judaísmo. ¿Me siguen? Bueno, ¿cuál es la quinta idea fundamental del judaísmo? La quinta idea fundamental del judaísmo es que a Dios se lo debe servir. Eso es lo que estoy aprendiendo acá. ¿Entendieron? Pero era clara que tenía que venir después de las 4. No podía venir a Dios se lo debe servir antes de que te hable quién es Dios. Primero tenías que entender quién es Dios. Después que entendiste quién es Dios, te lleva a amarlo, a temerlo y a querer servirlo. ¿Se entendió? Sí. Vamos a leerlo. Leemos el principio. ¿Dónde están los 13 principios de Rambam escritos? En el libro Akdamá de Pere Helek, la introducción al capítulo Helek, Yud Gimel Ikarim Shel Emunah. ¿Está bien? Muy bien. Dice ahí, esta es la traducción de Elikar Hamishi, del principio de fe 5. Solo a Él es apropiado alabar y servir, difundir su excelsitud, su grandeza y cumplir sus preceptos. Y no a cualquiera otro que esté por debajo de Él. Vamos de nuevo. ¿Voy de nuevo lento? ¿Están conmigo? Sí. Solo a Él es apropiado alabar. ¿Qué aprendo de esta frase? O sea, ¿tiene sentido alabar? Decir, ¡uy! ¡Qué grandiosa que es el sol! ¿Tiene sentido decir algo así? No tiene sentido. ¡Qué grandioso que es el ángel! No tiene sentido. ¿Por qué no? Al único que tiene sentido alabar, de verdad, ¿no? Tenemos que preguntar, ¿no? Porque a veces vos alabás a un rab o alabás a tu hijo. ¿Qué? ¿Está prohibido? Acá dice que solo a Él es apropiado alabar. Pero no entiendo, a veces alabás otras cosas. Está bien, pero es otra manera de decir, qué linda la acción que hiciste, no estoy. Acá está hablando de alabar como decir que es lo máximo. Posternarse como... El tema de la basará va a venir de acá. Pero todavía no dije basará, porque vamos a ver de dónde sale. ¿Entienden? La prohibición de basará sale, presta atención, la prohibición de basará sale de este principio de fe. Si tenés claro este principio de fe, vas a entender por qué está prohibido hacer idolatría. Solo a Él, ¿quién es Él? El que hablé en los primeros 4 principios de fe, ¿no? Que es Dios. Es apropiado alabar y servir. O sea, si a alguien tiene sentido servirlo, es a Él. Difundir su grandeza, si quieren después, en vez de excelsitud pongan grandeza. ¿Qué es difundir su grandeza? ¿Qué es difundir la grandeza de Dios? Hablar de Dios, ¿no? Enseñar al mundo quién es Dios. ¿Quién hacía eso mucho? Antes trajeron ¿a quién trajeron? ¡Abraham! Justo. Me parece que es Abraham Avinu esto. Y cumplir sus preceptos. Pero todavía para cumplir sus preceptos tengo que conocer sus preceptos, ¿entienden? O sea, tiene que haber un profeta que me los diga, ¿no? Pero si a alguien tiene sentido obedecerlo, ¿a quién tiene sentido obedecer? A Hashem. No tiene sentido obedecer a otro que esté por debajo de lo máximo, ¿entienden? O sea, muy bien. Y no a cualquier otro, acá va. No a cualquier otro. ¿Quién es cualquier otro? Que esté por debajo de él, ya sean ángeles. ¿Tiene sentido alabar o servir a ángeles? No. Constelaciones, astrología, astronomía, ¿a qué servían en la antigüedad? Al sol, la luna, los astros. No, ningún tipo de ente, puesto que todos ellos son, ¿por qué no tiene sentido servirlos? Limitados. No son ellos los que juzgas, ni poseen libre albedrío para actuar como les place.
¿Para qué me trajo este argumento? O sea, Rambam me está explicando por qué solamente tiene sentido servir a Dios. ¿Por qué no tiene sentido servir a un ángel? Un ángel es automático. Pero es un ente espiritual, sí, pero ¿pero tiene libre albedrío? No. ¿Es ilimitado? No. O sea, ¿qué hace el ángel? Obedece lo que Dios le dijo que haga. Entonces vas a alabar al ángel, no tiene ningún sentido. ¿Me siguieron? O sea, si viene una persona y tira una piedra, ¿no? Viene una persona y tira una piedra con toda la fuerza y rompe el vidrio. Entonces va a decir, wow, mirá, la fuerza que tiene la piedra que rompió el vidrio. ¿Es la fuerza que tiene la piedra? ¿O la fuerza del quien tira la piedra? ¿Entiendes? Entonces yo digo, no, voy a alabar el sol por qué grandioso que es el sol. El sol es una creación de Dios. Voy a alabar al ángel es una creación de Dios. ¿A quién tiene sentido alabar y agradecer? A el máximo, no al secundario. ¿Entienden el punto? La lógica. Nunca tiene sentido servir a algo que es creado. Y todo es limitado y todo y nada tiene libre albedrío absoluto. O sea, entiendo que lo máximo sería lo que es ilimitado y tiene un libre albedrío absoluto. Entonces un ser humano tiene libre albedrío. ¿Podrías alabar a un ser humano porque tiene libre albedrío? No es ilimitado. Lo tiene porque Dios se lo creó. Y si Dios se lo quiere quitar, se lo puede quitar. Porque no es ilimitado. ¿Entendieron? O sea, solamente al ser completamente poderoso y autónomo. Máximo, poderoso e independiente. Eso es digno servir. A otra cosa no. ¿Se entendió? ¿Al principio? Ni para actuar como letra, sino solo a Dios es digno glorificar. ¿Qué dijo en la primera frase entonces? ¿Cuál es el principio de fe? Que solamente tiene sentido servir a el máximo. Y el máximo es a Kadosh Baruj Hu. ¿Entendiste que Dios es el máximo? Sí. Entonces a él servirlo. Y servir a otro no tiene ningún sentido. ¿Está bien? Muy bien. Asimismo, no es correcto apelar a nada ni a nadie para que nos sirva de intermediario. ¿Qué me dicen esto de intermediario? Porque hablamos el otro día de que... Lo dice acá, lo dice literalmente, ¿no? No es correcto servir a alguien de intermediario. Voy a pedirle al rabino, al rab que está en los cielos, que le pida a Kadosh Baruj Hu. Voy a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai para que Rabbi Shimon Bar Yochai le pida a Dios y sea un intermediario por nosotros. Prohibido. ¿Por qué prohibido? Estás haciendo intermediarios. ¿Y cómo tengo que hacerte fila? Directamente. ¿Por qué le pedís? Nosotros no le pedimos a santos. Nosotros le pedimos directamente a Kadosh Baruj Hu. ¿Entienden? ¿Y qué tiene de malo que le pida a él para que él le pida? Lo estás medio endiosando. Es como que es el Dios 2, el Dios 3, y le pedís a ese para que le pida al otro. No hay ni Dios 2, ni Dios 3, ni Dios 4. Dios único. ¿Entendieron? No hay intermediarios entre nosotros y Dios, sino hacia Él deben ser dirigidos todos nuestros ruegos. Esto es muy fuerte, esto es muy importante para hoy en día, porque hay gente que se equivoca. Todas nuestras tefilot dirigidas a Hashem. También cuando se va a las tumbas de los tzadikim, sí, dijimos, ¿querés pedirle a Hashem? Quiere decir, Hashem te pido por el mérito del tzadik. Por el mérito del tzadik, pero no estoy pidiendo al tzadik. Si le pido al tzadik estoy haciendo idolatría. Si le digo, Rachel y Menu, dame un hijo que no puedo tener hijos, ¿le estás pidiendo a Rachel y Menu? ¿Cómo le estás pidiendo a Rachel? Rachel está en el cielo, ¿no? Se le pide a Dios. Y dejar de lado otro medio fuera de él. ¿Se entendió? ¿Está prohibido ser intermediarios? Ahora miren la tercera frase. A este quinto principio hacen referencia todas las transgresiones referentes a la idolatría. ¿De dónde viene la prohibición de hacer idolatría? ¿De qué principio de fe? El quinto. ¿Por qué no es en el 2 o en el 3? No. En el, por ejemplo, puede decir, y no creer en otros dioses. Acá no está hablando de no creer en otros dioses. Está hablando de no servir a otros dioses. ¿Me ven la diferencia? No creer en otros dioses sería a nivel planteo de pensamiento. Sabés que otro no existe. Si pienso que hay otro que existe, estoy pasando por la prohibición. Idolatría es servir a otro fuera de Hashem. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Leo. Y la mayoría de la Torá hace alusión a esto. ¿Qué entienden en esta frase? Dice Rambam, la mayoría de la Torá hace alusión a esto. ¿Cómo entienden la frase de Rambam? Por el becerro de oro. ¿Qué? El becerro de oro es idolatría. Pero él dijo, la mayoría de la Torá hace alusión a esto. ¿Cuántas misbot hay en total?
¿Cuántas mitzvot hay en total? 613. Entonces, la mayoría de las 613 hacen alusión a no hacer idolatría. Me pregunto a Rambam, porque Rambam me dice, la mayoría de la Torah hacen alusión a esto. Yo le puedo decir, no, Rambam, hay un montón de otros temas. Ben Adam la Javeró, del hombre al prójimo, justicia. ¿Por qué Rambam me dice, ¿entendieron mi pregunta? Que la mayoría de la Torah es para esto. Es profunda la frase de Rambam. Rambam quiere decir esto. De verdad, si profundizás, la mayoría de la Torah viene a enseñarte a no servir a nadie sino a Hashem. Ese es el tema central. El tema central de la Torah es no se sirve a otro. Si se sirve solamente a Hashem. Profundo, ¿no? Que es la mayoría de la Torah. ¿Miren lo que está diciendo Rambam? La mayoría de la Torah viene para este punto. O sea, que el que hace idolatría, ¿qué profanó? La mayoría de la Torah. Sí, preparó el principio de fe, que es la mayoría de la Torah. ¿Pero por qué me decís que es la mayoría de la Torah? Hay otros temas en la Torah, sí, pero la mayoría es servir a Kadosh Baruj Hu y no servir a otro. ¡Pah! Fuerte. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Ahí se entendió? ¿Está bien? Yo decía que... Si pregunta, y vamos a un recreito de 5 minutos. Sí. No es pregunta, es que decía como que los últimos parashot también que habían sido del Beit HaMikdash, me dice, bueno, ¿qué tiene que ver el Beit HaMikdash? Pero todo es como Abodat Hashem. Exacto, Beit HaMikdash es así se sirve a Dios y no se lo sirve de otra manera. El pacto también. Este es el pacto y no hay con otros, solamente con Dios. Todo es, Hashem es el ser supremo. Esperen, quiero que entiendan algo, Cuando digo que Hashem es el ser supremo, ¿Hashem me necesita? ¿Hashem me necesita? No, nosotros necesitamos a Hashem. Yo soy el que tengo que entender esto. ¿Quién sale ganando al entender todo esto que estudiamos? Nosotros. Dios es perfecto igual. Si yo me porto mal y hago... Dios es perfecto igual. Esto me mejora a mí. ¿Entendieron? Es muy profundo esto. Acá se llevan un principio de fe fundamental. Es la base de... Este principio de fe sería la base de toda la Torah. ¿Entienden? Porque ¿qué es toda la Torah? ¿Cómo sirvo a Dios, no? ¿Qué principio de fe tenía que venir antes de todo? Que no se debe servir a nadie, sino a Dios. Bueno, ¿cómo se sirve a Dios? Ahora viene toda la misbot. Pero primero tenía que venir este. ¿Pero entendieron por qué es el quinto? Porque viene después de los 4 principios de fe que hablan de la existencia y perfección de Dios. Cuando entendí la existencia y la perfección, entendí que solo a Él se lo debe servir. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Quieres preguntar algo? Sí, que dijo este principio de fe. Yo hablo rápido. Es la base de toda la Torah. Porque ¿qué es la Torah? Hacer la voluntad de Dios. Pero en este principio de fe todavía no dije cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué dije en este principio de fe? Claro, o sea, si algo tiene sentido es hacer la voluntad de Dios. Todavía no sé cuál es. Digamos que yo todavía no sé cuál es. Hasta que no venga el profeta y me la diga, no sé cuál es. Pero sí hay algo que entendí, Que venga el profeta y que me la diga, porque yo ya entendí que tengo que servir a Dios. Ahora que me digan lo que tengo que hacer, por favor. ¿Entendieron?